mejor no lo subas, porque es que no va a verlo ni Dios. Un impacto de tic-tic, siguiente foto. ¿Qué hacer que una persona se quede 15, 20 segundos viéndote? Eso es muy difícil. Que me abrir un OnlyFans es mentira, lo último, ¿vale? Y es que se ha roto la figura del TikToker, la figura del YouTuber como tal. Seguimos al conejo hasta cruzar el país de las maravillas. Pasamos de ser YouTubers a ser creadores de contenido. Y yo no me llamaba YouTuber. Para mí, Paris Hilton fue la primera influencer. ¿Por qué no diversificar nuestro trabajo? Llevas 15 días sin subir vídeo, pues hasta luego. Estabas siendo un creador de contenidos multiplataforma. Siempre lo he dicho, YouTube es el mejor escaparate para todo. Fue en 2017 cuando sí que decidí empezar en YouTube en serio. Hoy me ha quedado el espresso, el café, que flipas. O sea, me he hecho un ice latte. Además que apetece como el ice latte en veranito cuando hace muchísimo calor. Hace 28 grados ahí fuera. Sobre todo, ya no solo es que haga 28 grados, es que en Nueva York cuando hace calor, además hace muchísima humedad. Y este año no sé qué está pasando, que está haciendo una humedad de esta, que además yo como tengo el pelo rizado se me pone como boom, ¿sabes? Una locura. El episodio de hoy es un episodio que personalmente tenía muchísimas ganas de hacer y que además sigue la trayectoria de todo lo que hemos estado haciendo durante las últimas semanas. Es decir, te he contado un poco cómo hemos pasado, cómo ha surgido una nueva red social, Threads, que básicamente lo que hace es aprovechar una oportunidad, la oportunidad que ha dejado Twitter, porque Elon Musk se ha cargado, pero abiertamente, se ha cargado Twitter creando esta nueva cosa extraña, este Frankenstein que es X. Y aunque Threads empezó muy bien y luego le ha costado coger cadencia, movimiento, ¿no? Creo que tienen todo para poder hacer una red social que de verdad funcione. Y sobre todo que además parte del dinero de Instagram, que ya está, o sea, tienen muchísima pasta, y el dinero de Facebook para poder hacer que esta red termine triunfando. Y hemos pasado de Threads a después hablar sobre el auge y caída de Twitter y hacia cómo se ha terminado convirtiendo esto en una red genérica llamada X, y lo que significa también para los creadores de contenido. Como los creadores de contenido, que cada vez tenemos que ir diversificando muchísimo más donde publicamos los contenidos, cómo llegamos a nuestras audiencias, comunidades, ¿vale? Cómo al final ahora en esta nueva X pues tenemos una grandísima incógnita, y es que no sabemos qué va a terminar sucediendo con esto. Y justo por ahí, continuando por el camino de los creadores de contenido, he pensado que podría ser muy interesante contarte, ya no solo a nivel general, sobre cómo los creadores de contenido han tenido que diversificar sus redes, sino también contarte un poco mi propia experiencia personal. Y eso es justo de lo que va este episodio de hoy, de cómo pasamos de ser youtubers a ser creadores de contenido. Así que espero que te pongas cómodo o cómoda, porque vamos a empezar ya por fin este café. Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos en YouTube sobre tecnología y estilo de vida. Y esto de los podcasts es ese complemento que permito para poder charlar contigo con un café de por medio y hablar sobre aquellas cosas que nos interesan más, como son la tecnología, como es la cultura digital, como es la tecnología aplicada a nuestro día a día. Y justo de eso va un poco el episodio de hoy, porque al final los creadores de contenido lo que hacemos es pues utilizar la tecnología para poder crear estos mensajes y hacer que una personita al otro lado de la pantalla, del micrófono, de los auriculares, escuche y te llegue ese mensaje, ¿no? Y es que si empezamos el episodio de hoy, tenemos que decir que antes de Internet, pues era el campo, eran chats primitivos, eran portales. No sé si te acuerdas de Terra, eso me pilló a mí como súper pequeño. Y otro día, hablando también con unos amigos, hablábamos también de Portal Mix, también de foros especializados en todo lo que te podías imaginar, como por ejemplo, yo qué sé, ¿te gustaba The Chemical Romance? Pues había algún lugar en la red, un foro en el que podías conocer más fans de este grupo, ¿no? Y lo que más te apasionaba era el mundo de cocinar, pues literalmente había millones de foros para poder conocer y chatear con otros amantes de la cocina.
esa especie de internet primitivo, a mí era un internet que me gustó, porque era un internet del aprendizaje. Y después llegó YouTube como una plataforma especializada en vídeos, y aunque Fotolog fue responsable de presentarnos a los primeros influencers digitales de la historia, celebrities locales con muchísimo dinero que nos mostraban fotos que provocaban pues esa sensación de escapismo, ¿no? Y digo mucho dinero porque en aquella época todavía el tema de los sponsors no existía, entonces el poder que te patrocinasen ese estilo de vida, quien te lo patrocinaba eras tú mismo, porque no había, como quien dice, esa economía de influencers. Al final era tu propia economía la que sustentaba tu ritmo de vida. Estoy pensando, por ejemplo, en Paris Hilton, ¿no? En cómo ella, para mí Paris Hilton fue la primera influencer, la primera y además de las primeras videobloggers. Te contaré un día sobre esto. Pero Paris Hilton al final, con su propio dinero o la herencia que también recibe, ¿no? Al final muestra en Fotolog cómo es su vida y se convierte en una de las primeras celebrities en hacerlo. Es que además otra cosa importante es que Fotolog no monetizaba y YouTube tampoco. Entonces al final eran lugares donde ver vídeos de gatitos, videoclips o sketches de la hora chanante terminaban convirtiéndose en un pasatiempo. Y también al no monetizar, esto para los creadores lo que significaban era crear vídeos pues de más baja calidad, porque no había una economía alrededor de todo esto. Pero al final la generación millennial, la primera en vivir toda su adolescencia de internet, terminamos alcanzando la madurez. Y para aquellos boomers que nos tachaban de vagos, tengo un mensaje, y es que somos los que convertimos YouTube en una profesión y fuimos los que profesionalizamos la presencia de internet de muchas maneras diferentes. Terminamos trasladando el lenguaje del cine y de la televisión para hacer reportajes, cortos, sketches, también entrevistas. Pero es que además inventamos un nuevo lenguaje con nuevos códigos y géneros, como por ejemplo el blog, los challenges, los unboxings. Hola, he creado básicamente todo esto a base de hacer unboxings. Y también de ASMR. O sea, yo no he hecho ASMR, pero joder, tienes a Trisha Paytas, que hace los ¿cómo se llaman? Los mukbangs, ¿no? Lo de comer delante de la cámara. O sea, es que es increíble la cantidad de formatos, creadores, de creatividad que hay en todo esto. Y sí, eso es un fenómeno muy millennial. Y no nos olvidemos que también perfeccionamos las reviews hasta hacerlas parecer superproducciones, Marques Brownlee, ¿no? Por ejemplo, y convertir los tutoriales en uno de los tipos de vídeos más indispensables de internet. Ya no leías las instrucciones, te veías un tutorial. Fijo las inventores del fuego, ¿qué coño? Y también los creadores de la rueda, pero es que también fundamos civilizaciones, conseguimos superar la revolución industrial y llevamos la creación del contenido hasta el metaverso. Hostia, o sea, flipas. Bueno, total, que desde el 15 de diciembre del 2005, fecha en la que se lanzó YouTube, hasta el 2015 pasaron 10 años, pero es que no solo pasaron 10 años, fue como la historia de los Beatles, que en 7 años vivieron más de 1000 vidas. Y es un poco la década en la que conseguimos que YouTube se quedase corto, y como hizo Jim Carrey, ¿no? Con el show de Truman, o Neo con Matrix, pues seguimos al conejo hasta cruzar el país de las maravillas. Y es que así es, o sea, directamente, o sea, cruzamos al país de las maravillas de las múltiples plataformas digitales y del multiverso a los rollos Spider-Man. Y es que dejamos atrás la era en la que ser un creador de contenidos se asociaba solo con una única plataforma y que se autodefinía como youtuber o como podcaster. Pero ¿por qué no apostar, ¿no? por otras plataformas? ¿Por qué no diversificar nuestro trabajo? ¿Qué era lo que, digamos, te frenaba, ¿no? a diversificar? Pues hay muchas cosas que contar sobre eso. Pero antes quiero poner el sponsor de este podcast. ¿Qué pensabas? ¿Que me había ido después de esa pequeña pausa? No. Y es que, aunque nos hayamos quedado en 2015 con lo de YouTube, porque siempre he pensado que fue el peak moment de YouTube, el año en el que la profesión de youtuber se hizo mainstream y, por ejemplo, el Rubius se convirtió en una estrella más en España. O sea, bueno, tengo unas ganas de entrevistar al Rubius. O sea, ¿sabes lo típico que dicen de qué cosas te gustaría conseguir? ¿Cuáles son tus peak moments? Bueno, pues uno de mis peak moments sería entrevistar al Rubius, te lo juro. O sea, he crecido viendo sus vídeos y para mí sería un tremendo honor, o sea, poder entrevistarle para el podcast. Así que sería súper guay si la comunidad pudiésemos un poco unirnos y pudiésemos en algún momento conseguir una entrevista al Rubius. Pero es que me encantaría poder hablar
con él sobre esta especie del primer internet, del primer YouTube, de lo divertido e interesante que era y cómo tuvo que cambiar y convertir su hobby en una profesión que me parece que es una de las profesiones más bonitas, pero que también él, al estar en primera línea de fuego, ha recibido muchos fuegos. O sea, me parece súper interesante, la verdad. Y creo que realmente ninguno de los youtubers que hemos venido después no podemos ignorar el hecho de toda esa primera generación y ese peak moment de YouTube del 2015. Pero es que otra estrella también internacional, ¿vale? Y más a nivel global, también era PewDiePie, que tenía 40 millones de suscriptores y comentó una vez que ganaba $12 millones al año con esto de YouTube. Y en ese 2015, la comunidad de creadores florecía en un ecosistema muy diverso y muy unido, impulsada por acuerdos de patrocinio y de publicidad, porque allá era cuando se empezó a entender que todo esto era un trabajo. Pero como siempre pasa con las grandes corporaciones, pues Google quería más de YouTube y buscó atraer a celebridades y marcas. Esto fue en 2015. Fue el primer aviso que tuvieron los creadores de que quizás no era el bien más preciado de YouTube. Quizás los creadores no eran los más preciados, aunque fueran los que estuviesen manteniendo la plataforma. Y cuando esta primera estrategia de Google fracasó, porque me acuerdo que intentaron meter pues eso, celebrities para que hicieran sus pequeños programitas, pero al final lo que terminó sucediendo es que la gente no terminó enganchando con las celebrities. La gente enganchaba con las opiniones personales de la gente, ¿no? De los creadores. Y al final pasó lo más lógico, y es que YouTube en cierta medida se echó para atrás y YouTube, creo que se llamaba YouTube Red, algo así, que era un poco lo que querían hacer más con celebrities, terminó cortándose y ese YouTube Premium, ese YouTube Red, terminó al final convirtiéndose simplemente en un programa para no ver anuncios y no tanto shows exclusivos. Pero también a medida que YouTube no paraba de crecer, e igual como hicieron otras redes como Instagram y Facebook, los problemas como la desmonetización de vídeos o cambios constantes en el algoritmo pues fueron surgiendo. Y lo que les pasó a los creadores fue que la palabra ansiedad no solo comenzó en sus cabezas, sino que también se terminó cristalizando en muchísimos vídeos. Y es que los problemas de salud de muchísimos youtubers, estos youtubers de primera generación, aumentaron y fuimos partícipes de ello porque lo fueron comentando. Había un miedo increíble por parar y que el algoritmo te aplastase, ¿no? O sea, que te dijese, bueno, has parado una semana, llevas 15 días sin subir vídeo, pues hasta luego. Esa ansiedad provocada por la incertidumbre del algoritmo se hizo muy amiga de la presión que encerraba también el miedo al fracaso, que yo creo que es algo que es inherente a todos los creadores de contenido. Al querer satisfacer a una audiencia, a tu comunidad, mientras cumplías con las normas de la plataforma. Y por eso entre 2015 y 2016 los youtubers pasaron a otra era, la de comprender que era algo más que youtubers, que eran influencers, que eran creadores de contenidos, que al final eran autónomos, que eran empresas, es decir, que había que diversificar, que no podían quedarse en una sola plataforma y poner, como quien dice, todos los huevos en una misma cesta, ¿no? Y de repente, pues las puertas de los propios creadores que se habían puesto, ¿vale? Pues se terminaron abriendo de par en par. Fue como un poco el mito de la caverna de Platón, porque siempre estabas escuchando o estabas viendo únicamente un tipo de sombras, ¿vale? Hasta que de repente dices, espera un momento, ¿por qué reducirse a subir 1 o 2 vídeos semanales en la misma plataforma y esperar con ansiedad a que funcionen? Y la diversificación comenzó también en el momento en el que hubo un auge con Twitch. Un lugar en el que muchísimos creadores terminaron haciéndolo como su plataforma principal o como una plataforma secundaria, ¿vale? Pero que al final luego terminó convirtiéndose en una plataforma principal para muchos. Y es que en un periodo que podíamos aglutinar entre finales del 2015 y los albores del 2018, ¿vale? Vimos constantes pasos laterales de los youtubers, sobre todo hacia Twitch. Y era lógico al ser un lenguaje muy audiovisual, con códigos muy parecidos, y sobre todo para los creadores más enfocados en el tema del gameplay, como por ejemplo Rubius, ¿no? De Gref, pero también como otros creadores de contenido, youtubers, ¿no? Como son Auronplay, que ahí sigue. Pues esto era una plataforma súper interesante. Y en este momento parecía que los youtubers solo se pasaban a Twitch por una cuestión económica, o al menos es como se vendió también en los medios de comunicación. También es verdad que Amazon, ¿vale?, ayudó a que esto cuajase, sobre todo cuando a partir del 2018 comenzó a ofrecer contratos
pero multimillonarios e influencers como por ejemplo Gigi Gorgeous o también Tanner Braungart, creo que era, y que disfrutaban por aquel entonces de 4 millones de suscriptores en YouTube y querían atraerlos, Twitch quería llevárselos. Por alguna razón fue un periodo de bandos. ¿Estabas en YouTube o estabas contra YouTube y te pasabas a Twitch, no? Por ejemplo, hay un creador que a mí me gusta mucho que se llama Linus Tech Tips, que hace vídeos de YouTube que están súper currados sobre tecnología. Pues señaló, por ejemplo, que YouTube le había penalizado por utilizar sus vídeos para dirigir tráfico hacia Twitch, que tomaba medidas si detectaba que promocionabas Twitch en tu canal y le pusieron varios strikes y finalmente esos vídeos terminaron siendo eliminados. Y en ese momento existía como un miedo entre los creadores. Eso era como una especie de algo que no quieres decir, pero que existe, ¿no? Algo que además no ayudaba en absoluto a bajar esa ansiedad que ya era algo común entre muchísimos youtubers. El concepto de diversificación parecía que estaba hecho solo para unos pocos elegidos y ya está. Y hasta que no terminó creciendo Twitch y muchísimas estrellas de YouTube directamente abandonaron la plataforma de Google, pues no se rompió esa especie de idea de o estás conmigo o estás contra mí, que era un poco lo que, o era la sensación no inicial que tenías con YouTube. Y ahí fue un poco en el momento en el que se cambió ese chip, cuando empezó esa diversificación. Cuando llegó el cambio, ¿no? El concepto de youtuber, pues al final terminó perdiendo todo el sentido, porque ya no estabas creando plataformas solo para YouTube, estabas siendo un creador de contenidos multiplataforma. Y eso también ayudó a ver el crecimiento de muchísimos de estos creadores que tenían un talento innato para todo, que sabían crear directos, que sabían crear contenido de 10 minutos, 15 minutos, de una plataforma, de otra, de TikTok, de Instagram, de lo que fuera. Y ya fuese por cuestiones orgánicas o lógicas o simplemente porque desaparecían las aplicaciones donde eran reyes, ¿no? Como por ejemplo piensa en Vine. Y también estoy pensando en gente como por ejemplo Darío MH, ¿no? Este creador especializado en comedia y que tenía así como mucho sentido del acting y que comenzó en la desaparecida Vine, ¿no? Es decir, que se hizo súper famoso por los vídeos de 7 segundos donde hacía un plano y un contraplano y metía ahí un chiste. Bueno, pues tras su comienzo en Vine entendió que podía hacer lo mismo en Instagram y en Twitter y lo que terminó haciendo es publicar vídeos con esa misma esencia, pero adaptándose a los diferentes formatos y también a las diferentes duraciones que les exigían estas plataformas. Y en este por ejemplo, esto fue un caso de éxito. Y de hecho terminó dando el salto a la tele con PlayZ, que es la plataforma de streaming de la televisión pública española, donde presentaba un programa de debate así como un rollo centennial con otro ejemplo de éxito como es Inés Hernán. Y después de licenciarse en Derecho, ¿vale? Abrió un canal en YouTube donde comenzó a subir vídeos en los que hablaba sobre cuestiones legales de forma completamente divulgativa. Tuvo tanto de éxito, ¿vale?, que dio el salto al podcast y también a la televisión. De hecho, hoy en día tiene uno de los podcasts más exitosos con Saldremos Mejores, que está producido por Podium Podcast. Aquí dando views a la competencia de Podium. Bueno, pero más allá de estos saltos, ¿vale? Creo que lo más interesante es cuando los creadores terminamos descubriendo que reaprovechar los contenidos que publicas en una plataforma, puedes publicarlos, repostearlos en otros lados. Sobre todo esto pasó cuando se relajó un poco esta guerra entre Google y Amazon por la exclusividad entre YouTube y Twitch. Y me da igual si los creadores se habían mudado a Twitch o compartían ambas plataformas. Al final terminábamos o comenzábamos, ¿no?, a ver los directos de Ibai Llanos y veíamos estos directos en Twitch y veíamos cómo luego esto se terminaba adaptando a YouTube con un lenguaje muy adaptado a esta plataforma, como por ejemplo su sección de entrevistas, la de Charlando Tranquilamente, o los mejores momentos de sus directos, o sus virales, o sus memes. Todo lo reaprovechaba para YouTube y todo lo sigue haciendo, todo lo reaprovecha para YouTube. Y si entras en las condiciones legales y la guía de uso de Twitch, encontrarás un tutorial que literalmente dice así. Lo tengo por aquí puesto. Dice: publica clips de los mejores momentos de tus streams en las redes sociales para que los nuevos espectadores sepan de qué trata el contenido de tu canal y conseguir que vean tu próximo stream. Este artículo te mostrará cómo crear y gestionar estos clips, editarlos para formatos verticales y compartirlos en las redes sociales para promocionar y hacer crecer tu canal. O sea, creo que ya simplemente con esto explica todo. Y es que en este momento en el que la batalla por la atención y la retención es brutal, o sea, estoy hablando del momento presente, ¿vale?
donde hay tantas plataformas que las propias compañías saben que necesitan una visibilidad más allá incluso de sus propias plataformas, incluso de sus propias redes, y lo que quieren es que al final atraigas el tráfico de otras. Y como puedes ver, Twitch es la que mejor lo ha entendido. Saben que necesitas el público que tienes en Instagram para llevártelo a Twitch. Y aquí encaja un poco siguiendo todo lo que te he ido contando a la perfección, mi propia experiencia personal, porque cuando empecé en YouTube en 2017, a ver, yo empecé en YouTube creo que fue como en 2015, pero fue con un canal de videojuegos y realmente lo hacía pues porque me apetecía, básicamente, o sea, no me lo tomaba tan en serio, no buscaba que eso se terminase convirtiendo en absoluto en mi trabajo y en absoluto me esperaba el éxito, ¿no?, que pues hemos terminado teniendo. Pero eso fue 2015, 2016. Fue en 2017 cuando sí que decidí empezar en YouTube en serio. Y ahí fue cuando empecé con mi canal de vlogs, pero mezclados con tecnología. Sabía desde el primer momento, de hecho yo nunca me llamé youtuber al principio, me acuerdo de algunos primeros emails que envié a algunas marcas para intentar buscar colaboradores y diferentes formas. Y yo no me llamaba youtuber, yo siempre decía, hola, soy un creador de contenidos de España, y básicamente porque al final entendí perfectamente que tenías que crear contenido multicanal, sobre todo en 2017. Ya existía Instagram, ya existía Twitter y todas las nuevas redes que fueran saliendo. No solo quería centrarme en YouTube. YouTube es mi mejor escaparate. Siempre lo he dicho, YouTube es el mejor escaparate para todo, porque es donde puedes hacer llegar un mensaje de muchísima calidad, con una calidad visual de la leche, y puedes hacer también llegar pues, a un mensaje en el que te sientas identificado, que digas, vale, espera, yo me fío de este tío porque estoy viendo a este tío, estoy viendo cómo habla, cómo gesticula, cómo no sé qué tal, o sea, entiendo de qué va, ¿sabes? Mucho más, o sea, entiendes a una persona mucho más por YouTube, por ejemplo, que por Instagram. Pero no me llamaba solo youtuber porque tenía que estar en todo, tenía que estar haciendo todas las cosas. Y luego además también tenía este podcast, Café con Víctor. Pero para mí la forma en la que fui de un contenido a otro fue bastante orgánica. Para empezar, Instagram lo llevaba utilizando desde hacía un montón de años, a tira de años. De hecho, me acuerdo que me instalé Instagram justo cuando salió, porque tenía unos filtros muy guays. Me acuerdo que el iPhone 4S, que fue cuando... Sí, exacto, me compré el iPhone 4S, al poquito tiempo me fui a China y la verdad es que, a ver, el sensor del 4S pues es lo que es, ¿sabes? No es la octava maravilla. Entonces hacías unas fotos y te apetecía tener así como un filtro más vintage, más mono para poder publicar las fotos. Y entonces salió Instagram como esta aplicación solo para el iPhone inicialmente, en la que podías pasar a tus fotos un filtro y quedaban siempre monísimas, el filtro Valencia, ¿no? Y hicieras lo que hicieras la foto más caca del mundo, pasabas ese filtro, precioso, y luego lo que hacías era esa foto la subías a Facebook. Porque, total, en Instagram, ¿quién había? Entonces, así estuve durante un montón de años y no presté demasiada atención a Instagram hasta que empecé con YouTube. Y cuando empecé en YouTube lo que sentí era que yo creaba 1 o 2 vídeos semanales, y inicialmente creaba más porque la producción de los vídeos era más baja, entonces creaba, pues bueno, vamos a decir de 2 a 4 vídeos semanales, ¿vale? Luego cuando me mudé a Texas pasé de 2, 3 vídeos, al final ahora más o menos estoy como en 2 vídeos semanales. Bueno, la forma que tenía de poder interactuar con esa comunidad que lleva poco a poco creciendo, y la forma en la que tenía de poder contarles realmente quién era yo más allá de los vlogs que hacía. Es decir, con los vlogs solo tenía 2 impactos semanales. Sin embargo, con Instagram podía tener un impacto mínimo diario. De ese modo podía mantener un contacto muchísimo más cercano con la gente que quería saber más de mí, que querían que les contase que, por ejemplo, estaba en este momento analizando el iPhone. Perfecto. Eso es lo que te cuento en Instagram, y lo que terminas viendo en YouTube es la review final de ese iPhone. Es un poco el making of, el backstage, ¿no? Era Instagram y luego pues terminabas llevándotelo a YouTube. YouTube siempre, como te digo, ¿no? Como mi escaparate principal, con el que, digamos, sacas músculo y con el que dices, hey, esto es por lo que quiero que me conozcas, pero no soy solo youtuber, también soy instagramer. Y luego al poquito tiempo surgió el podcast y decidí hacerlo de este modo, sobre todo porque cuando haces un vídeo tú tienes un tiempo limitado, tienes 10 minutos, ¿no?, para poder contar una historia. Y también al mismo tiempo cuando haces una review tienes 10 minutos para contar una review, 10, 15 minutos. Tú me entiendes, no es un tiempo ilimitado, no es como un podcast que puedes hacerlo de 1 hora completa. Lo que me sucedía, y de hecho por eso empecé Café con Víctor, era que quería contar esas líneas que se quedaban al margen. Esas líneas que se quedaban al margen era básicamente poder contarte aquellas cositas que había descubierto de los productos
y que quizás no eran tan visuales como para poder contarlos en una review de vídeo, pero sí que eran interesantes poder contártelo en un podcast en caso de que te apeteciese escuchar algo más sobre ese iPhone. Y creo que uno de los primeros podcasts que hice fue sobre el iPhone 8. Fíjate. Y luego al poquito tiempo, me di cuenta de que había una audiencia, había gente que quería de verdad escuchar lo que tenía que decir. Y luego también otra cosa que pasó es que en Texas me aburría una barbaridad. Y es que no tenía nadie con quien hablar porque Eloy, me fui a Texas con Eloy trabajaba una barbaridad, volvía tardísimo, se levantaba pronto y yo estaba en casa y entonces me aburría mucho, te voy a ser muy sincero, y yo soy una persona a la que le gusta hablar, es que hablo con mis paredes si es necesario, pero claro, llega un momento en el que tus paredes pues te miran con asco, ¿sabes? Te dicen, Víctor, calla ya la boca porque es que ya no te aguanto más, ¿sabes? Pues en ese momento fue cuando dije, Víctor, haz un podcast porque tienes contenido para hacerlo. Y al poquito tiempo descubrí que había bastantes personas que queríais escuchar el podcast. Y eso fue algo que me interesó, me pareció súper interesante. También me pasó otra cosa, y es que cuando me di cuenta de la cantidad de personas que estaban dispuestas a escuchar lo que tenía que decir, dije, voy a hacer que esta plataforma se convierta para algo más para otras personas, para otros creadores. Entonces, sobre todo en la primera temporada, ¿no? Y la segunda también creo. Traje diferentes personas con mucho talento, creadores, creativos, que creaban cosas con los dispositivos, ¿no? Es decir, pues una persona que hace ilustraciones en el iPad, otro pintor que pintaba en el iPad y luego, gente hiper interesante que creo que tenían una historia muy buena que contar y sobre todo muy inspiradora. Y de hecho con algunas personas incluso sigo manteniendo a día de hoy el contacto y eso es genial. Entonces la idea del podcast era eso, era el convertirme en un creador de contenidos más allá de YouTube. El poder tener una comunidad en la que tuviera diferentes puntos de impacto. Tenía los 2 vídeos semanales, los diferentes impactos a través de Instagram y luego además un impacto semanal de mucha calidad como era el podcast, que es 1 hora, ¿no? O casi 1 hora. Y luego llegaron los Reels. Y los Reels me llamó muchísimo la atención porque creo que ha transformado el contenido de Instagram no solo de mi propia cuenta, sino yo creo que de todo el mundo. Y es que al final, cuando llegó Reels, llegó básicamente como una reacción a TikTok. TikTok al final es una respuesta a que la gente queremos ver contenido rápido, queremos entretenernos, no queremos esperar y queremos algo que sea con una digestión hiper rápida. No quieres sentarte quizás 10 minutos a ver un vídeo, que en un vídeo tienes que tener una introducción, un nudo, un desenlace y que el desenlace son las conclusiones, sino que quieres algo mucho más rápido, mucho más trillado, ¿sabes? Y quizás es verdad que no tiene la profundidad de un vídeo, pero para entretenerte mientras estás en el baño es más que suficiente. Y eso es así un poco como surgió TikTok, que TikTok realmente era un rebranding de otra aplicación que era Musical.ly, que Musical.ly lo que hacían era básicamente unas cuantas personas cogían una canción de éxito o que se hiciera viral por la propia plataforma y luego tenías un montón de personas replicando esa canción y haciendo como bailes así como súper rápidos y tal, todo como muy frenético y a veces que incluso con voz así como de pito, ¿sabes? La creatividad era prácticamente entre 0 y 0. Porque básicamente se basaba en copiar uno y otro y otro y otro y otro y otro. Y tú lo que hacías era ir consumiendo el contenido, siguiente. Era el mismo contenido, lo que pasa que estaba hecho por diferentes creadores de contenido. Pero no estaban creando un contenido, sino que estaban replicando un contenido. Estaban haciendo que ese mismo contenido tuviera una y otra y otra y otra y otra y otra. Y de hecho, creo que te lo he contado alguna vez, ¿no? Pero TikTok no se define como una red social, sino como una red de contenido. Y los creadores para TikTok, hay más, las pruebas me reviento porque llevan un montón de años y el sistema de monetización de TikTok es vergonzoso. Los creadores para TikTok no son tan importantes. Lo que es importante es el tiempo de permanencia y entonces han entendido que la gente lo que quiere es ver el mismo contenido independientemente del creador que lo haga. Tú no interactúas tanto con el creador de contenido, sino que interactúas con el contenido en sí, interactúas con la temática en sí. Y eso es un poco lo que intentaron hacer con Reels Instagram, ¿vale? Lo que pasa que adaptaron el formato vertical del vídeo corto, pero sí que intentaron hacer que los creadores tuvieran más peso. Los creadores me refiero a los perfiles de Instagram.
Y así fue como, por ejemplo, muchísimos creadores, muchísimos instagramers nos vimos creando reels, un formato vertical que a mí personalmente es algo que me gusta mucho, me parece súper interesante, pero el lenguaje, la forma cambia muchísimo, o sea, la forma en la que transmites el contenido. Y de hecho ha sido muy curioso porque hace no mucho lo que hacíamos era reposicionar el contenido de YouTube, y lo que hacíamos era, o sea, esto ha sido en menos de un año, o sea, es que hemos hecho una barbaridad de ensayo y error con esta plataforma. El año pasado, cuando hice el curso de creadores que por cierto te dejo el enlace del curso de creadores, esto es lo que paga facturas y está, o sea, no porque lo haya hecho yo, está muy bien, pero en el curso de creadores, en el módulo de Instagram, enseñé un experimento, ¿no? Justo cuando enseñé un poco las estadísticas, las métricas de Instagram. En el propio curso no eran las mejores métricas que he tenido de Instagram, porque en aquel momento estaba haciendo un experimento, porque yo me baso mucho en el ensayo y en el error para ver qué funciona, qué no funciona, y me gusta experimentar en este caso con este perfil porque no estaba monetizando demasiado en Instagram y podía permitirme el hacer cosas raras, pero lo que estaba haciendo era reposicionar el contenido de YouTube, pasar el mismo contenido de YouTube, hacerlo en formatos más cortitos y pasarlo a TikTok. He dicho Instagram, me refiero a TikTok. Y eso lo que me sirvió fue para entender que no vale lo mismo, no puedes reposicionar el contenido porque el código, la forma en la que tú hablas en TikTok es completamente diferente a la forma en la que tú hablas en YouTube. La forma en la que tú presentas el tema en TikTok es totalmente diferente en YouTube. Por ejemplo, tienes que empezar mucho más al grano. No vale con este de aquí es el iPhone 14 Pro. No. Tienes que decir, el iPhone 14 Pro tiene esto y esto. Así es como empiezas. Ya la gente sabe que tienes un iPhone 14 Pro. No tienes que presentar el iPhone 14 Pro. Son segundos que estás quitando del tiempo de que se queden para ver tu TikTok, ¿no? Eso es súper importante que lo entiendas. No puedes reposicionar el contenido. Y luego otra cosa que también me di cuenta es que el contenido no se puede reposicionar de TikTok a Instagram, ni siquiera a Reels. Porque es diferente, porque la gente que está en Reels espera ver un contenido algo diferente a lo que ves en TikTok. En TikTok es un contenido muchísimo más amateur, con pantallas verdes en la pared trasera, con un contenido de más baja calidad. Sin embargo, Instagram es esencialmente una red orientada a creadores y orientada a fotografía, o al menos así fue como partió, como una red de fotos. Entonces, en esta red de fotos tienes que tener en cuenta que al final es una red muy visual, en la que se prima y se premia lo visual, y los TikToks muchas veces no son visuales. Tienen ese carácter de entretenimiento, pero no es una cosa que digas, wow, qué bonito lo que acabo de ver, mira qué bonito es. No, muy rara vez sucede eso en TikTok. Algunos perfiles sí, pero no es lo habitual. Sin embargo, en Instagram todo el mundo es como que intenta buscar al menos un sentido algo más estético, una belleza. Y además de que sea un contenido en vertical, que sea entretenido y demás. Cuidado, otra cosa muy importante. Otra cosa que me he dado cuenta es que el hecho de hacer un vídeo bonito, o sea, bonito simplemente por ser bonito, no va a ningún lado. Tienes que tener una historia, tienes que tener un trasfondo, tienes que preguntarte esto qué le va a dejar a la persona que lo vaya a ver, qué le va a dejar. ¿Sabes? Si es simplemente para hacer un show off, enseñarles el brunch del domingo que he hecho, eso es una basura. Vale, eso no sirve para nadie, porque no ofrece ningún contenido de valor a la otra persona. Tienes que pensar mucho en qué es lo que la otra persona se va a llevar de esto. Si no se va a llevar nada de esto, si no se va a llevar una inspiración, si no se va a llevar un entretenimiento, una sonrisa, algo, mejor no lo subas, porque es que no va a verlo ni Dios. Por eso, muchas veces, muchos creadores de contenido que eran grandes en Instagram, cuando Instagram solo era una red de fotos, y luego en el momento en el que se ha convertido en una red de vídeo, no han terminado de funcionar, porque en el vídeo tienes que pensar en ese extra, tienes que decir qué le voy a ofrecer a esa persona en 15 segundos, porque no es lo mismo un impacto de tic-tic, siguiente foto, tic-tic, siguiente foto, que hacer que una persona se quede 15, 20 segundos viéndote. Eso es muy difícil. Entonces, yo creo que los youtubers hemos tenido en cierta medida este camino más fácil porque hemos entendido creo que sabemos dar un valor a las personas que ven tus vídeos. Sabemos hacer que una persona se quede 10 minutos viendo tu vídeo. Entendemos muy bien estas métricas de retención y lo importante que es ofrecer un valor a la gente para que quiera seguir consumiendo tu contenido y que terminen convirtiéndose en audiencia y en comunidad, que eso es como el fin último, ¿no? Convertirlos en comunidad. Cuando digo comunidad es gente que valora lo que tú haces y que además tenéis valores en común, ¿sabes? Eso es lo más importante.
Y por eso creo que el camino de los youtubers hacia reeleros, ya no me refiero a Instagramers, hacia la gente que hace reels, es mucho más fácil que los que hacen únicamente foto y que pasen directamente a reels. Esa es un poco mi opinión, mi experiencia y demás. Luego, obviamente, existen muchísimos casos concretos donde esto es diferente. Pero al menos analizando una barbaridad de perfiles, que yo analizo una barbaridad, todo esto, es un poco lo que me he terminado dando cuenta. ¿Y Twitch? ¿Dónde queda todo esto? ¿Por qué nunca he terminado haciendo Twitch? He dado muchos pasos hacia Twitch, lo he dejado muchas veces como caer, que me voy a abrir un Twitch, que me voy a abrir un OnlyFans. Es mentira, lo último, ¿vale? Pero lo de Twitch sí que lo he dicho. El tema es que nunca he nunca he ido a Twitch por una sencilla razón. Y es porque no me veo con fuerzas suficientes como para estar 3 horas haciendo un streaming y luego reposicionando ese contenido. Creo que necesitas, creo que, por ejemplo, las personas que hacen lives, que hacen directos, ahora mismo tienen un nivel de energía que está por las nubes. Y ese nivel de energía, por ejemplo, cuando lo trasladas a un directo de Twitch está perfecto, pero si lo trasladas a un vídeo de YouTube, quizás no es tan bueno, no es tan interesante, o al menos a mí no es algo que me termine de apetecer. Y eso, primero, no me apetece estar atado 3 horas diarias a hacer un vídeo de Twitch, porque a pesar de lo que mucha gente piensa, hacer un vídeo de tanto tiempo cansa muchísimo y te deja 3 horas delante de la cámara es como, no sé, no te puedo decir, es como 5 horas o 7 horas picando en la mina, porque no es picar en la mina. Pero tienes que estar muy rápido, tienes que estar pensando mucho, tienes que estar pum, 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 tienes que estar rápido. Y no me termino de ver, no me veo con esa disposición de todos los días ponerme en un live y estar horas y horas y horas y horas y horas y horas contando cosas. Sin embargo, a mí sí que me gusta más contar historias más así, más empaquetaditas, ¿no? Por eso creo que tiene mucho más sentido para mí todo el concepto de YouTube, de los podcasts, algo que está mucho más dirigido en este sentido y sobre todo que tiene un control de calidad en el que yo puedo decir esto sí, esto no, cortamos aquí, metemos esto, pegamos esto, tal. Hay un paquete, hay un control de calidad final. Que es algo que a mí personalmente me gusta mucho, el saber que todo lo que publico, todo lo que tiene mi nombre tiene una calidad específica y ya está. Eso me parece lo más interesante, pero te cuento un poco mi experiencia personal. Pero en esta época, ¿no? de reinado de TikTok y de reinado también junto con los Reels y con YouTube, la realidad es que los creadores de contenido están totalmente disociados. Es decir, utilizan las plataformas que existen como una especie de red de difusión, ya que los creadores funcionan casi como agencias y hacen también reposicionamiento del contenido, aunque no sea exactamente el mismo contenido, ¿vale? Pero es un contenido muy similar. Ya te he contado, ¿no? A lo largo de este café con Víctor lo que es un reaprovechamiento de los vídeos para convertirlos en shorts, reels o TikTok. Y ojo, muchas veces se crean estas publicaciones específicas, ¿no? Como te digo, que creo que es lo que realmente funciona. Lo que quiere decir al final es que generamos el vídeo de cero para que sea nativo de esa red social en cuestión y que tenga el lenguaje específico. Pero la mayoría de las veces sí que se sigue haciendo reposicionamiento. Y creo que esto pasa más en TikTok, ¿vale? Que con los shorts de YouTube, los cuales pueden ser más adaptables del contenido original del vídeo largo de 10-15 minutos. Y en todo este caldo de cultivo... Espera. Perdón, me estaba quedando seco, necesitaba un poco de café. En todo este caldo de cultivo, ¿vale? Ha conseguido, como te contaba antes, que la percepción del creador haya cambiado, haya dejado atrás eso de youtuber, instagramer, para pasar a ser creadores de contenido global y mucho más versátil. Prácticamente, como te decía, ¿no? Agencias de publicidad o productoras audiovisuales. Y en algunos casos así es como ha pasado, al menos es lo que a mí me ha pasado. Y ya no solo hablo del equipo que tiene, por ejemplo, Ibai Llanos detrás de él o Rubius, sino yo mismo cuando fundé House of BA, porque junto conmigo también hay un equipo de editores, de cámaras, diseñadores, de guionistas, project manager. Hay gente, ¿no? que está haciendo todo esto, haciendo que House of BA y Víctor Abarca como marca funcione. Y por eso, ahora más que nunca, lo que prima es la adaptabilidad de los creadores ante el crecimiento y el nacimiento y también muerte, ¿no? Twitter, de las plataformas. Porque si no fuese por esto, el ejemplo que te he contado antes, el de Darío MH, pues hubiese quedado solamente en una estrella fugaz de Vine.
O la influencer Laura Scanes, ¿no? Que pasó de su versión puramente Instagramer a crear un canal en YouTube o lanzar sus propios podcasts en Podimo. Que por cierto, lo de la influencer que se abre un canal de YouTube es algo que ya hizo Dulceida hace ya una década. Y los pasos que ha dado Dulceida son increíbles. Y es que se ha roto la figura del TikToker, la figura del YouTuber como tal, o de la persona que solo se hacía fotitos, así en plan de fotitos, ya está, no. Y hemos convertido en creadores de contenido globales a todas estas personas. Cada vez hay menos casos de creadores que han querido solo pegarse a una sola plataforma y quedarse ahí. Ya sea porque la controlan totalmente a la perfección o porque no quieren diversificar. Eso es rarísimo. O incluso también por comodidad, ¿vale? Que hay que decirlo. En esta línea sé que quizás está un poco más Marques Brownlee, aunque no es exclusivo de una plataforma, pero usa YouTube como su plataforma principal y luego tiene podcast como plataformas secundarias y ya está, no tiene mucho más. Pero es que claro, la cantidad de suscriptores que tiene Marques creo que son como 17 millones de suscriptores en YouTube, entonces es que eso es ya de por sí una megacorporación. Bueno, también hay que decir, ¿vale?, que a veces el camino de mantenerse en una sola plataforma no es tan sencillo y considero que para hacer contenido más largo tienes que tener esa capacidad de atracción, además de ese talento y de esa creatividad que muchas veces se presupone en los creadores, pero no es así siempre. Por eso me parece que los TikTokers lo tienen mucho más complicado de abrirse camino en YouTube o en Twitch. Y por eso, y porque algunos Instagramers no pudieron nunca hacer esa diversificación, o bien porque no había nada más que una cara bonita o una gran capacidad para posar, o porque en esos momentos exactos y calculados que consigues en una imagen estática, ¿vale? Bueno, pues todo eso es mucho más difícil de lograr, esa perfección es mucho más difícil de lograr en YouTube. Porque en YouTube das mucho más lugar, das mucho pie a las imperfecciones, pero también son en esas imperfecciones donde encuentras a tu audiencia. Además, YouTube sigue siendo una plataforma que el engagement lo creas con la persona, de tú a tú, y sigue necesitando que la audiencia quiera ver a ese creador y que la propia plataforma le dé la prioridad absoluta al creador. Algo que creo que también ocurre, por ejemplo, en Instagram, pero que no sucede, como te decía antes, en TikTok. TikTok es la última gran red social en aparecer, pero no llega a ser una red social, también te lo decía, ¿no? Es una plataforma de vídeos verticales. Es donde el usuario, casi siempre más joven, aunque ya está creciendo la demografía, de centennial para abajo te diría, y donde al final lo que se quiere es consumir de forma compulsiva vídeos. Es una aplicación donde el contenido es la pieza central y el creador es la pieza secundaria. En definitiva, hay un caldo de cultivo que consigue que el paso del TikToker a YouTuber sea complicadísimo, ya que la audiencia te termina conociendo menos. Es muy difícil. ¿Te acuerdas de un poco de lo que comentábamos hace unos cuantos episodios con Charlie? Pues es un poco eso, porque es muy difícil que de TikTok pases a YouTube, porque la plataforma no te deja tanto sitio para crecer. Y es que el auge de TikTok y la diversificación de los creadores ha generado una especie de desconexión del creador con la plataforma. Esto quiere decir que, por regla general, ni los creadores ni los usuarios se casan ya con nadie, y por eso vemos tantas redes sociales y plataformas nacer, crecer y morir, como la casi desaparición, ¿no?, de Clubhouse, que, o sea, como el hecho también, por ejemplo, de Facebook, que nunca haya conseguido despegar como plataforma para creadores, o como por ejemplo también BeReal, que nunca creó esa atracción para los influencers. Creo que he conseguido hacerte un poco un retrato fijo de cómo es esta situación actual, tanto para el creador, tanto para las plataformas y también para los usuarios. Y estamos en un momento en el que no hay una reina o un rey claro en todo esto, sino que hay una especie de triunvirato, ¿vale?, donde Instagram con Reels, YouTube y TikTok coexisten a pesar de los constantes cambios, y también donde Twitch ha pasado de ser más de nicho y donde el podcast ha conseguido generar una importancia que está casi a la par de las aplicaciones de vídeo. Bueno, Twitch de vídeo, pero que es algo ya masivo. Pero de eso, vale, ya te voy a hablar en otro momento, en un podcast que podrás oír en diferentes plataformas y también ver en YouTube. Porque sí, al final es lo que toca, diversificarse o morir. En fin, espero que te haya gustado el episodio de hoy, que como creador de contenidos te haya hecho replantearte un poco tu estrategia
De todos modos, si haces contenido en internet y estás metido en toda tu parte estratégica y es algo que te planteas, te recomendaría que te hicieras mi curso para creadores de contenido. Sé que soy muy pesado, lo digo en todos los episodios, pero creo que de verdad la primera parte, la parte más estratégica, es algo tremendamente útil y que muchísimos creadores nunca deparan en ello, en hacer un plan conciso sobre qué es lo que esperas de tu canal, cómo quieres hacer tus vídeos, cómo vas a ejecutarlos, cómo vas a encontrar el público objetivo que terminará convirtiéndose en tu comunidad. Eso es algo que muchas veces los creadores de contenidos no hacemos y damos por hecho, damos por supuesto. Decimos, bueno, ya iremos viendo, ya irá pasando. Y no, ahí es muy importante tenerlo en cuenta desde el primer momento. Luego está también la parte de donde te enseño más a cómo crear contenido, sobre todo cuando estás empezando. Y después una tercera parte de cómo crear, cómo conseguir dinero haciendo lo que estás haciendo, cómo crear ese trabajo de tus sueños. Creo que es un curso que está muy bien, como te decía antes, y ya está. Creo que no me dejo nada en este episodio. Espero que te haya gustado. Como te decía, ¿no? Como creador de contenido ya he sacado ahí como unas cuantas piezas que digas, esto lo cojo, esto tal. Me sirve para mi estrategia, me sirve para hacerme replantear la necesidad de que efectivamente tengo que crear contenido en todas las plataformas que hayas habidas y por haber. Como consumidor de contenidos, que entiendas mucho más todo el parque que nos encontramos. Y para las empresas que me escuchan, porque también sé que hay gente de empresas escuchando, que entiendan que las estrategias no las pueden llevar solo una red, que tienen que diversificar, que tienen que encontrar creadores de contenidos que sean fuertes en todas las redes, que sean potentes en todas las redes, porque de ese modo van a encontrar no a una audiencia, sino van a impactar a una comunidad. Eso me parece súper fundamental. Y ya está, hasta aquí el episodio de hoy. De tanto chachara no me he tomado este café, pero bueno, esto hubiera sido mi cuarto café, ya está aguado con el hielo. Creo que me lo voy a cambiar por otro. Chao.